Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi madre se apresuró en contraer matrimonio tras el fallecimiento de mi padre. Sin embargo, me enteré de que había estado involucrada en una relación extramatrimonial antes de su deceso, y ahora está buscando que dinero universitario, se use para comprar una casa con su nuevo esposo, quien resultó ser un depredador financiero. Acabo de vivir la Navidad más impactante de mi vida y, aún ahora, me cuesta comprender todo lo que sucedió. Mi papá falleció hace solo 4 meses a causa de complicaciones tras un accidente automovilístico. Tenía solo 45 años. Su muerte destrozó mi mundo, o al menos eso pensaba, hasta que regresé a casa después de terminar el semestre en la universidad y descubrí que mi mamá ya había seguido adelante de formas que no podría haber imaginado. Para poner en contexto, tengo 19 años, soy estudiante de segundo año en una universidad a unas 6 horas de mi pueblo natal en Michigan. Cuando papá murió, me sumergí en mis estudios como forma de sobrellevarlo. Sabía qué es lo que él hubiera querido. Siempre se había sentido orgulloso de mis logros académicos y había ahorrado para mi educación desde que era pequeño. Mamá, que tiene 42 años, parecía estar haciéndole frente bien cuando me fui para el semestre de otoño. Nos comunicábamos a través de FaceTime y mensajes de texto regularmente, pero en los últimos meses, sus llamadas se espaciaron. Ella lo atribuía a estar ocupada en el trabajo, así que no le di importancia. Cuando llegué al estacionamiento ayer, lo primero que noté fue un coche extraño estacionado afuera. Pensé que pertenecía a un amigo que le ayudaba a mamá a prepararse para la Navidad, pero al entrar, la vi en la cocina con un hombre que nunca había visto antes. Estaban demasiado cercanos para ser solo amigos. Luego, para mi completo shock, noté que ambos llevaban anillos de matrimonio. Mi corazón se detuvo. Mamá presentó al hombre como Mark, su esposo. No podía creer lo que escuchaba. Explicó que se habían casado 3 semanas atrás en una ceremonia privada, tras tan solo 2 meses de relación. Me sentí aturdido. 2 meses después de la muerte de papá. ¿Y ahora estaba casada de nuevo? El hombre, Mark, resultó ser un consultor de negocios que ella había. Nos encontramos en el trabajo. No solo se habían casado sin decírmelo, sino que él ya se había mudado a nuestra casa. Estaba en shock, con la mente a 1000 por hora. Le pregunté por qué no me había contado nada de esto, por qué lo había mantenido en secreto. Fue entonces cuando la situación dio un giro aún peor. Mamá se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que estaba siguiendo adelante y que merecía ser feliz. Dijo que no quería vivir en el pasado y que quería enfocarse en su nuevo comienzo. El hecho de que llamara al recuerdo de papá el pasado feo fue como un golpe en el estómago. No podía creer su falta de empatía. No solo estaba molesto porque se hubiera vuelto a casar, sino que me dolió que me lo hubiera ocultado a mí, su único hijo. Le dije que sentía como si estuviera borrando a papá de su vida, y tuvo la desfachatez de decir que estaba siendo dramático e inmaduro por no apoyar su nuevo matrimonio. Sentí que mi mundo se desmoronaba de nuevo. Y en lugar de compasión, recibí una avalancha de acusaciones. La discusión escaló. Mamá trataba de justificarlo todo, diciéndome que necesitaba seguir adelante. Pero no podía aceptar lo rápido que había reemplazado a mi papá, y estaba furioso de que ni siquiera me hubiera contado algo tan trascendental. Le pregunté cómo podía ocultarme esto y esperar que lo aceptara. Fue entonces cuando ella se fue corriendo y cerró la puerta de su habitación de un portazo delante de mí. Mark, su nuevo esposo, trató de intervenir, diciéndome que cada persona lleva su duelo a su manera y que debería tratar de ser más comprensivo. Pero ya estaba cansado. No había forma de que me quedara en esa casa para Navidad, no con ellos. Tomé mis cosas, me subí al coche y conduje directo a casa de mis abuelos. Mis abuelos paternos viven a unos 20 minutos de distancia, y sabía que me entenderían. Cuando llegué a casa de mis abuelos y les conté todo lo que acababa de suceder, sus reacciones reflejaron mi incredulidad y confusión. Ninguno de ellos tenía idea de que mamá se había casado en secreto con Mark, y mucho menos que se había. Hace semanas que esto ocurrió. Toda la situación se sentía surrealista. Mi abuela, pálida y sorprendida, intentó llamar de inmediato a mi mamá para obtener respuestas. Esperaba que fuera algún tipo de malentendido o que hubiera una explicación razonable de por qué nadie había sido informado. Pero mamá no respondía. Ni una sola vez. Cada llamada iba directamente al buzón de voz, dejando a mi abuela cada vez más preocupada y frustrada. Mientras tanto, mi abuelo se sentaba en silencio, procesando todo.
Era un hombre de pocas palabras, pero se notaba que estaba profundamente conmocionado por la noticia. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló, y lo que dijo añadió una capa totalmente nueva a este enredo ya complicado. Mencionó en voz baja algo en lo que ni siquiera había pensado en el caos del momento: mi fondo para gastos universitarios. Mi padre, siendo la persona cuidadosa y considerada que era, había establecido el fideicomiso mucho antes de su accidente, asegurándose de que yo fuera atendido sin importar lo que sucediera. Este fideicomiso no era solo un acuerdo casual. Era una cuenta estructurada y legalmente vinculante destinada a cubrir mi educación universitaria y asegurar que no tuviera que preocuparme por dinero mientras buscaba mi título. Mi padre le dejó claro a todos que este dinero era específicamente para mi futuro. Mis abuelos eran los fiduciarios de este fondo, lo que significaba que eran responsables de administrarlo y asegurarse de que se utilizara exactamente como mi padre había planeado. El pago del seguro de vida, que era independiente del fideicomiso, había ido directamente a mi mamá después del fallecimiento de papá. Lo que no sabía en ese momento era que había habido algunos desarrollos preocupantes relacionados con el fideicomiso. Mis abuelos habían estado tratando de que mamá firmara algunos documentos de rutina relacionados con él durante varias semanas, pero ella les estaba dando largas. Ponía excusa tras excusa, diciendo que estaba demasiado ocupada, que no había tenido tiempo de mirar los documentos, o que lo haría eventualmente. Al principio, no le dieron mucha importancia, asumiendo que quizás ella simplemente estaba lidiando con el duelo y necesitaba más tiempo para procesar las cosas. Después de todo, todavía estábamos todos de luto por mi papá. Pero ahora, con todo lo que acababa de suceder, todo comenzó a tener sentido. El comportamiento de mi mamá no era solo por estar abrumada por el duelo o ocupada con el trabajo, era parte de algo mucho más grande y perturbador. Mi abuelo, siempre el pragmático, decidió tomar acción inmediata. Sin perder tiempo, llamó a su abogado para asegurarse de que todo siguiera seguro con mi fondo fiduciario. Apenas podía creer lo que escuchaba mientras él me explicaba la situación por teléfono con el abogado. Aparentemente, mi mamá y su nuevo esposo Mark habían estado tratando de obtener acceso al dinero. Sentí un nudo en el estómago a medida que los detalles salían a la luz. Se habían intercambiado correos electrónicos entre el abogado de mi mamá y el equipo legal que gestionaba el fideicomiso, y no eran simplemente consultas informales. El abogado de mi mamá había estado presionando con fuerza, intentando argumentar que, al haberse vuelto a casar, el dinero en el fideicomiso ahora debía considerarse parte de los bienes matrimoniales. Querían acceder a los fondos, no solo para mi educación, sino para usarlos como ellos quisieran. Esta noticia me golpeó como un balde de agua fría. Me sentí traicionado de una manera que nunca antes había experimentado. Mi mamá, la persona que se suponía que debía cuidarme y proteger mi futuro, había estado tratando de socavar los últimos deseos de mi papá. Y no era solo ella, Mark estaba claramente involucrado en esto también, presionando para obtener acceso a un dinero que nunca fue destinado para él. El hecho de que fueran tan descarados al respecto, incluso intentando argumentar que los fondos eran bienes matrimoniales, me puso la piel de gallina. Esta mañana, mis abuelos me dieron un regalo de Navidad anticipado, copias de los documentos que aseguraban legalmente mi fondo universitario de mamá y Mark. Se aseguraron de que todo estuviera asegurado para que mamá no pudiera tocarlo, sin importar lo que ella o su nuevo esposo intentaran. También me contaron que Mark H. ya había intentado contactar directamente a su abogado para resolver algo sobre el fideicomiso, pero su abogado lo rechazó inmediatamente. Cuando mi mamá se enteró de que sabía sobre la situación del fideicomiso, enloqueció. Ha estado bombardeando mi teléfono, dejando mensajes de voz y textos enojados, acusándome de ser ingrato y diciendo que he convertido a la familia de papá en su contra. Incluso tuvo la osadía de decir que no entendía por lo que ella estaba pasando, como si todo se tratara de ella. Mark, por su parte, sigue intentando mediar, enviando mensajes diciendo cosas como vamos a resolver esto como familia. Pero no confío en él. No después de lo que he visto y escuchado. Ni siquiera ha estado cerca por más de unos meses, ¿y ya quiere involucrarse en mi futuro financiero? Es demasiado. Por ahora, estoy quedándome con mis abuelos, tratando de averiguar qué hacer a continuación. No puedo creer lo rápido que se ha desmoronado mi relación con mi mamá, y siento como si fuera una persona completamente diferente a la que me crió. No dejo de pensar en lo mucho que mi papá odiaría todo esto. Siempre se trataba de la familia, la lealtad y hacer lo correcto. No sé si alguna vez podré volver a ver a mi mamá de la misma manera. Actualización 1.
Han pasado unos días desde que compartí lo que sucedió por primera vez, y las cosas han empeorado más allá de lo que podría haber imaginado. Primero que nada, quiero agradecer a todos por su apoyo. Ha sido abrumador leer todos sus comentarios y consejos, y honestamente, no sé cómo estaría manejando esto sin la amabilidad de extraños totales. Dicho esto, la situación se ha vuelto aún más complicada, y honestamente, me siento enfermo. Después de que mi publicación se hizo viral, empecé a recibir mensajes de amigos de la familia, e incluso de algunas personas con las que no había hablado en años. Algunos se acercaron con mensajes de apoyo, pero otros tenían información que me dejó aún más sacudido. Resulta que Mark y mi mamá no solo se conocieron a través del trabajo hace algunos meses, sino que, después de la muerte de mi papá, según dijeron, habían estado trabajando juntos en proyectos durante al menos 6 meses antes de que papá falleciera. Varios colegas de mi mamá dijeron que notaron que mamá y Mark estaban inusualmente cercanos durante ese tiempo, pero pensaban que era simplemente una relación amistosa de trabajo. Ahora, mirando atrás, está claro que ya había algo más incluso antes del accidente de papá. La parte más inquietante es que algunas personas que trabajaban con mi mamá me contaron que los dos solían ir regularmente a almorzar juntos, e incluso algunos los vieron asistiendo a eventos laborales uno al lado del otro. No es raro que los colegas pasen tiempo juntos, pero la forma en que lo describieron sonaba más íntima. Esto significa que su relación probablemente comenzó mientras mi papá aún estaba vivo, lo cual se siente como una traición indescriptible. He estado tratando de procesar la idea de que tal vez mi mamá estaba teniendo una aventura emocional, si no física, mientras mi papá todavía estaba con nosotros, y simplemente no puedo entenderlo. Además, he descubierto que mi mamá comenzó a hacer cambios silenciosos en sus redes sociales justo después de la boda. Ajustó su configuración de privacidad y eliminó de su lista de amigos a muchos amigos de mi papá y miembros de la familia extendida. Varios amigos de la familia me dijeron que intentaron comunicarse con ella en ese momento, tratando de ofrecer condolencias y apoyo, solo para darse cuenta de que habían sido bloqueados. Al principio pensé que tal vez estaba simplemente abrumada por el dolor y no quería lidiar con recordatorios de papá. Pero ahora está claro que estaba tratando de mantener en secreto su nueva vida con Mark de cualquiera que pudiera hacer demasiadas preguntas. No solo me estaba ocultando el matrimonio, sino a todos aquellos que pudieran cuestionar lo que estaba haciendo. No quería que nadie supiera que había seguido adelante tan rápidamente. La idea de que deliberadamente ignoró a las personas que se preocupaban por nuestra familia para proteger su secreto es algo con lo que estoy luchando para aceptar. Y luego está el asunto de Mark. He aprendido que he descubierto más sobre él también, y ha hecho la situación aún más confusa. El mejor amigo de mi papá, que trabaja en un departamento diferente en la misma empresa que mi mamá, se comunicó conmigo después de leer mi publicación. Me dijo que Mark en realidad estaba casado cuando empezó a trabajar con mi mamá. De hecho, su divorcio no se finalizó hasta 6 semanas antes del accidente de mi papá. Ni siquiera sé qué decir al respecto, hace que la línea de tiempo se sienta increíblemente sospechosa. ¿Mark empezó a acercarse a mi mamá mientras todavía estaba casado? ¿Ella lo sabía? Y lo más importante, ¿mi papá tenía idea de lo que estaba sucediendo? No puedo evitar preguntarme si por eso mi mamá nunca pareció querer hablar mucho sobre mi papá después de que falleció. Ella dijo que quería seguir adelante, pero quizás era porque ya había comenzado a avanzar mucho antes de que alguno de nosotros supiera. Es como si todo lo que creía saber sobre mi familia se estuviera desmoronando. En medio de todo esto, mis abuelos han sido una roca absoluta. Están tan impactados y disgustados como yo, pero me han ayudado a mantener los pies en la tierra. He estado viviendo en su casa, y han estado hablando con su abogado para asegurarse de que mi fondo fiduciario siga seguro. Gracias a Dios, mi papá tuvo la previsión de organizar las cosas de la manera en que lo hizo. Según su abogado, mi papá fue sumamente minucioso al establecer el fideicomiso, posiblemente porque tenía preocupaciones sobre la toma de decisiones de mi mamá, especialmente en términos financieros. El fideicomiso está configurado para que el dinero solo se pueda utilizar para gastos educativos y costos básicos de vida hasta que cumpla 25 años. Mis abuelos son los fiduciarios, lo que significa que tienen control total de los fondos hasta que sea lo suficientemente mayor como para manejarlos por mi cuenta. Esto significa que mi mamá y Mark no tienen ningún derecho legal sobre él, no importa lo que intenten. Y considerando lo que he aprendido recientemente, estoy más agradecido por esta estructura que nunca. Me aterra pensar en lo que podría haber sucedido si mi mamá hubiera estado a cargo de mi dinero universitario después de volverse a casar con Mark.
Su abogado nos ha asegurado que no hay ninguna es preocupante que mamá o Mark intenten obtener acceso al fondo fiduciario, pero ya han hecho varios intentos. Incluso Mark tuvo el descaro de contactar directamente al abogado de mis abuelos para hablar del asunto, lo cual me hace estar más seguro de que tenían planes de acceder a ese dinero. El abogado lo rechazó, pero es claro que eso no los detendrá de intentarlo nuevamente. Mientras tanto, mamá sigue bombardeando mi teléfono con una mezcla de mensajes culpabilizadores y enojados. Un minuto me está diciendo que estoy dividiendo a la familia, y al siguiente, me está suplicando que regrese a casa. Sigue insistiendo en que no hizo nada malo y que estoy exagerando, pero simplemente ya no puedo creerle. Cada vez que intento pensar en hablar con ella, recuerdo todas las cosas que he descubierto en los últimos días, y eso solo me hace sentir más enojado. ¿Cómo puede no ver lo incorrecto de todo esto? ¿Cómo puede esperar que esté bien con esto? Mark también ha estado enviando mensajes, aún intentando actuar como mediador, pero no confío en él. No después de todo lo que ha salido a la luz. Empiezo a pensar que tal vez tenía motivos ocultos desde el principio, ya sea estar cerca de mamá por razones financieras u otras, no sé. Pero no puedo quitarme la sensación de que no es quien parece ser. Por ahora, estoy quedándome con mis abuelos durante las festividades, y ellos han dejado claro que puedo quedarme todo el tiempo que necesite. No sé cómo será mi relación con mamá en adelante. Mientras más descubro, más herido y traicionado me siento, y honestamente no sé si podré perdonarla alguna vez por lo que ha hecho. Por ahora, solo intento tomar las cosas día a día, pero el futuro se siente incierto. Me aterra lo que pueda suceder después. Actualización 2. Las cosas han escalado de formas que nunca podría haber anticipado, y honestamente no estoy seguro de cuánto más de esto puedo soportar. Desde mi última actualización, mi mamá ha llevado su manipulación a un nuevo nivel, y está. Hace unos días, mis abuelos recibieron una carta formal del abogado de mi mamá. En la carta los acusaban de alienarme de ella y de manipularme en lo referente a mi herencia y al fondo fiduciario que mi papá había establecido. El abogado afirmaba que mi mamá, como mi progenitora sobreviviente, debería haber sido nombrada fideicomisaria de mi fondo universitario y exigía acceso a todos los documentos relacionados con el fideicomiso. Toda esta situación es ridícula porque la decisión de mi papá de nombrar a mis abuelos como fideicomisarios fue intencional, y el fideicomiso es irrompible. Pero al parecer, mi mamá ahora está dispuesta a llevar esto a los tribunales. De hecho, cree que puede obligar a mis abuelos a otorgarle el control de mi dinero fiduciario alegando que están manipulándome. La absurdez de la situación es casi risible, excepto porque está causando mucho estrés para todos. Sin embargo, lo que mi mamá no esperaba era que esto se le devolviera de una manera descomunal. Cuando el abogado de mis abuelos recibió la carta, él respondió con algunas pruebas propias. Presentó evidencia de que mi mamá había intentado retirar dinero de una de las cuentas personales de mi papá solo unos días después de su fallecimiento, antes de que siquiera comenzara el proceso de sucesión. Para quienes no lo sepan, esto es ilegal, ya que se suponía que todos los activos de papá debían pasar primero por el proceso de sucesión. No tenía idea de nada de esto, pero al parecer, ella estaba tratando de acceder a dinero al que no tenía derecho legal, y solo eso podría meterla en problemas serios. Pero no se quedó ahí. El abogado también nos mostró una carta que mi papá había dejado con los documentos del fideicomiso. No tenía ni idea de que esta carta siquiera existía. En ella, papá explicaba exactamente por qué había elegido a sus padres como los fideicomisarios en lugar de a mi mamá. La verdad es que durante el matrimonio de mis padres hubo serios problemas con el dinero, cosas que yo desconocía de niño. Según la carta, mi mamá tenía un historial de mala administración financiera. No entró en muchos detalles, pero estaba claro que mi papá no confió en ella para manejar grandes sumas de dinero de manera responsable. Mis abuelos han estado manejando todo esto de la forma más profesional posible, pero entre más me entero de lo que ha estado sucediendo tras bambalinas, más enojado me pongo. Es difícil asimilar el hecho de que mi madre, a quien he confiado toda mi vida, me haya ocultado tanto. No tenía idea de que ya había problemas con su juicio en cuestiones financieras. Y ahora, sabiendo que está tratando de apropiarse de mi fondo universitario, no puedo evitar sentir que sus acciones son más por avaricia que por otra cosa. Todo esto me hace cuestionar mucho sobre la persona en la que se ha convertido desde la muerte de mi papá. Y hablando de personas con intenciones cuestionables, he descubierto información aún más perturbadora sobre Mark, el nuevo esposo de mi madre. Al principio, creía que este era su segundo matrimonio, pero desde entonces he descubierto que en realidad es su tercero.
Una de sus exesposas me contactó en redes sociales después de enterarse de toda la situación a través de un familiar. Me contó que Mark tiene un patrón de elegir a mujeres financieramente vulnerables, específicamente aquellas que han pasado por cambios importantes en la vida, como un divorcio o la muerte de un cónyuge reciente. Aparentemente, ambos de sus matrimonios anteriores terminaron en disputas financieras desordenadas, tratando de llevarse todo lo que pudiera durante los acuerdos de divorcio. Escuchar esto me revolvió el estómago porque ahora parecía que estaba viendo cómo la historia se repetía, solo que esta vez era mi madre quien estaba siendo objetivo. Esta exesposa continuó advirtiéndome que Mark era increíblemente manipulador y encantador al principio, pero una vez que obtenía cierto control, por lo general financiero, su verdadera naturaleza salía a la luz. Dijo que tenía la habilidad de aislar a sus esposas de sus familias y hacerlas dependientes financieramente de él, lo cual suena sorprendentemente similar a lo que está sucediendo con mi madre en este momento. Me hace preguntarme si él es quien le está empujando a luchar por el control de mi fondo fiduciario, sabiendo que hay algo más detrás de todo esto. Hay una cantidad significativa de dinero en juego. He intentado mencionarlo a mi mamá en los pocos mensajes que hemos intercambiado, pero parece que lo ignora o no quiere creerlo. Está completamente envuelta en esta nueva vida con Mark, y parece que ya no está pensando con claridad. Cada vez que planteo una preocupación o intento hablar con ella sobre el fondo fiduciario o las cosas turbias que he descubierto sobre Mark, me acusa de estar en su contra y de ponerme del lado de mis abuelos. Es frustrante porque solo quiero protegerme y asegurar mi futuro, pero ella lo percibe como un ataque personal. Afortunadamente, mi universidad ha sido increíblemente solidaria durante todo esto. Después de explicar la situación a la oficina de ayuda financiera, me ayudaron a actualizar toda mi documentación para reflejar que ahora vivo a tiempo completo con mis abuelos. Esto significa que mi mamá ya no tiene control sobre mi financiamiento educativo. También aseguraron que mis becas y subvenciones están seguras, y han marcado mi cuenta para evitar cualquier interferencia de mi mamá. Saber que mi educación está a salvo ha sido un gran alivio, y estoy agradecido de que la escuela esté de mi parte. Ahora, simplemente estoy tomando las cosas día a día. La idea de tener batallas legales con mi propia madre es algo con lo que nunca pensé que estaría lidiando a los 19 años, y todavía estoy tratando de asimilar todo lo que ha sucedido. También estoy aterrado por cuáles pueden ser las verdaderas motivaciones de Mark y si mi mamá alguna vez se dará cuenta de la realidad de la situación. Mis abuelos han sido increíbles, pero odio que estén siendo arrastrados a este lío cuando solo están tratando de protegerme. No sé qué va a ocurrir a continuación, pero me estoy preparando para la posibilidad de que las cosas puedan empeorar antes de mejorar. Por ahora, me estoy centrando en mis estudios e intentando construir una vida que esté separada de todo este caos. La última bomba estalló ayer, y ha cambiado todo. Había esperado algún tipo de resolución con. Mi mamá no me pidió disculpas ni siquiera reconoció lo que había estado sucediendo. En lugar de eso, recibí un correo electrónico lleno de justificaciones, acusaciones y un nivel de negación casi surrealista. Finalmente, se comunicó, pero no con el remordimiento que hubiera deseado, sino con lo que ella presentó como una explicación. En el correo electrónico, afirmaba que su relación con Mark comenzó como amigos que se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, su divorcio y la muerte de mi papá. Pintó su relación como una hermosa historia de dos personas encontrando luz en la oscuridad. Estaba tan alejado de la realidad que apenas reconocía a la persona que escribía esas palabras. Dijo que su rápida boda era una forma de abrazar la vida después de la tragedia, pero parecía que estaba intentando romantizar lo que en realidad era simplemente un intento vertiginoso de seguir adelante sin considerar a nadie más que a ella misma. La parte más impactante del correo electrónico, sin embargo, fue su admisión de que ella y Mark habían estado planeando utilizar parte de mi fondo fiduciario como pago inicial de una casa que estaban buscando comprar juntos. No podía creer lo que estaba leyendo. Lo presentó como una decisión lógica y familiar, diciendo que habría sido una inversión en el futuro de nuestra nueva familia. Pero su descaro me dejó atónito. Estaba genuinamente enojada de que mis abuelos y yo le impidiéramos acceder a ese dinero, llamándonos egoístas y diciendo que habíamos saboteado sus planes de construir una nueva vida juntos. En ese momento estaba claro que no le importaba para qué estaba destinado ese dinero, mi educación y futuro. Solo podía imaginar lo que hubiera pasado si mis abuelos no hubieran intervenido cuando lo hicieron. Como si eso no fuera suficiente, las cosas han empeorado en cuanto al acoso. Mi mamá y Mark han estado apareciendo en la casa de mis abuelos sin avisar, intentando contactarlos repetidamente. Al principio solo tocaban la puerta, pero ahora han comenzado a rondar afuera, incluso después de haber sido informados.
Mi abuela y mi abuelo han tenido que solicitar una orden de alejamiento en contra de Mark, ¿sabías? Ayer llamaron a la policía porque él se negaba a abandonar la propiedad de mis abuelos. Me resultó aterrador pensar que alguien que se había involucrado tanto en la vida de mi mamá estaba causando este nivel de angustia. Parece que está mostrando más y más señales de ser exactamente el tipo de persona del que su exesposa me advirtió, un manipulador que no respeta límites cuando se trata de conseguir lo que quiere. Es desgarrador ver lo bajo que ha caído mi mamá. No sé si es por la influencia de Mark o si siempre fue capaz de este nivel de engaño y egoísmo, pero siento que la he perdido para siempre. La persona que me crió ya no está, ha sido reemplazada por alguien a quien ni siquiera puedo reconocer. El dolor de esa revelación ha sido casi tan intenso como perder a mi papá. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay un rayo de esperanza. El apoyo que he recibido por parte de la familia de mi papá ha sido increíble. Han estado ahí para mí de formas que nunca imaginé. Mis abuelos, que ya han hecho tanto, me han ofrecido vivir con ellos de forma permanente cada vez que no esté en la escuela. Han dejado en claro que su hogar es mi hogar ahora y que nunca más tengo que preocuparme por regresar a casa de mamá. De hecho, mi tía, la hermana de mi papá, vendrá desde Colorado la próxima semana para ayudarme a empacar el resto de mis cosas de la casa de mamá. No puedo expresar cuánto significa todo esto para mí. Se siente como una ruptura definitiva con el caos y una oportunidad de iniciar de nuevo, rodeado de personas que realmente se preocupan por mi bienestar. También he decidido empezar a ver a un terapeuta. Perder a mi papá ya era suficientemente duro, pero ahora me he dado cuenta de que básicamente también he perdido a mi mamá. El duelo no se trata solo de la muerte, sino del profundo sentimiento de abandono y traición que viene al ver a un padre convertirse en alguien a quien ya no reconoces. Mis abuelos han sido increíblemente comprensivos con esta decisión. Incluso me ayudó a encontrar a un consejero que se especializa en duelo y conflictos familiares. Sé que tomará tiempo curar de todo esto, pero estoy listo para empezar a trabajar en las emociones que he estado guardando durante los últimos meses. Otro paso positivo ha sido conectar con un asesor financiero, gracias a mis abuelos. Ellos quieren asegurarse de que entienda completamente el fondo fiduciario y cómo manejarlo de manera responsable. De esta manera, puedo planificar mi futuro de una forma que honre los deseos de mi papá. Es reconfortante saber que estoy rodeado de personas que no solo se preocupan por mí emocionalmente, sino que también quieren ayudarme a navegar el lado práctico de las cosas. Con todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de lo importante que es estar completamente informado y preparado para no caer en las mismas manipulaciones financieras en las que mi mamá ha estado envuelta. La parte más difícil de todo esto ha sido aceptar que la mamá que creía conocer se ha ido. Ella ha elegido esta nueva vida, y está claro que no va a regresar de ella. Por más que duela, debo aceptar que ella ha tomado su decisión. Siento que he perdido a ambos de mis padres de diferentes maneras, pero estoy empezando a entender que no puedo obligarla a cambiar. Lo que puedo hacer es enfocarme en mi propia sanación y construir un futuro que no esté definido por el caos que ella ha traído a mi vida. Para aquellos que han estado preguntando por el aspecto legal de las cosas, el abogado de mis abuelos sigue confiando en que mi mamá no tiene caso en lo que respecta al fondo fiduciario. La documentación de mi papá fue increíblemente exhaustiva y todo fue legalmente sólido. Ahora estamos enfocados en documentar todos los intentos de acoso de mi mamá y Mark para poder prevenir futuros desafíos legales. El abogado de mis abuelos está supervisando de cerca todo, y confío en que estamos en buenas manos avanzando. No sé qué depara el futuro, pero por ahora me estoy enfocando en la sanación y seguir adelante con los miembros de la familia que han demostrado que realmente se preocupan por mí. La avalancha de apoyo de la familia de mi papá, así como los mensajes de todos ustedes, me han ayudado a sentirme menos solo en todo esto. No estoy seguro si habrá más giros en esta historia, pero por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez y aferrándome a la esperanza de que vienen días mejores. Gracias a todos por su apoyo. Actualizaré de nuevo si hay cambios hasta importantes. Aquí llega este relato, pero por ahora, pero no es el estoy final. trabajando en encontrar Es solo una paz en pausa. este nuevo Si quieres capítulo seguir de mi viendo vida. relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.